Mis hermanos, los invito a ir al Evangelio de Juan. Continuamos en nuestra serie, vamos a estar en el capítulo 4. Hoy vamos a adelantar bastante en el capítulo 4, vamos a ir del versículo 27 al 42. 27 al 42. Y voy a dar lectura a Juan capítulo 4, versículos 27 al 42. Estamos todavía en esta cita divina con la mujer samaritana. Y dice la palabra del Señor en el versículo 27, tomando en consideración el contexto. Jesús se ha encontrado con esta mujer samaritana en el pozo de Jacob en Sicar y han tenido esta conversación. Primero vimos los elementos de esta sed espiritual, de que Jesús es el agua viva, es el agua que de vida eterna. Vemos cómo Jesús confronta su pecado a esta mujer. Vemos cómo esta mujer ahora se dirige al tema de la adoración y Jesús habla acerca de la adoración, de adorar en espíritu y en verdad. Vemos finalmente el pasado domingo cómo Jesús revela su identidad delante de esta mujer samaritana como el Mesías esperado. Y hoy estaremos mirando el llamado a testificar de Cristo. Empezamos la lectura en el versículo 27 y dice: en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra se regocije junto con el que siega, porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Hemos terminado la lectura de este relato, de esta cita divina, como he comentado. Meditaba en algunos aspectos, mirando lo que he puesto por título: el llamado a testificar de Cristo. En el año 2019, la entidad Lifeway Research, una entidad que se dedica a hacer encuestas, hizo una encuesta donde le preguntó a cristianos: en los pasados 6 meses, ¿cuántas veces has compartido con alguien acerca de Cristo? En los pasados 6 meses, ¿cuántas veces has compartido con alguien acerca de Cristo? El 55%, que creo que fueron los sinceros, dijeron con nadie. El 24% dijeron con 1 o 2 personas. Si vemos ahí, el 79% de ese grupo entrevistado no había mostrado ser un testigo verdadero de Cristo. Ahora hago una pregunta: en los últimos 6 meses, ¿cuántas veces has comido? Dice: bueno, desayuné esta mañana
comí algo reciente. Jesús dijo en estos versículos que he leído, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Miramos atrás y miramos cómo hemos atendido nuestras necesidades físicas y miramos nuestro mandato que nos da el Señor a ser testigos de Él y miramos una diferencia muy grande, muy grande. Algunos lamentablemente piensan que el ministerio de evangelización es un ministerio para algunas personas. A veces, ¿verdad? Y con buenas intenciones, algunos hermanos que le encanta la evangelización, y de hecho lo hacen con ministerio o no, pero me preguntan, pastor, ¿cuándo vamos a tener un ministerio de evangelización? Y normalmente mi contestación es, bueno, hermanos, todos estamos en el ministerio de evangelización. No hay uno solo que no esté en el ministerio de evangelización. Todo creyente debe dar testimonio de Cristo. Y claro, no estoy en contra de que haya un ministerio formal que enseñe, que organice algunos eventos. No estoy en contra de eso. Eso es bueno y es prudente para organizar en ciertas maneras algún esfuerzo de evangelización. Pero todos estamos en el ministerio de evangelización. Esto no es para algunos hermanos dotados en particular, y quiero aclarar, sí, la Biblia nos habla de algunos que han sido llamados como evangelistas, pero esto es un ministerio, esto es un pastor que Dios lo ha dotado para ir a lugares donde no conocen a Cristo. Es como lo llamamos en estos días más un misionero. Un lugar donde no conocen a Cristo y empezar de cero y establecer o plantar una iglesia. Pero cuando habla ahí de evangelista, no habla que es específico, no, todos estamos en el ministerio de evangelización. Cuando nosotros miramos las palabras de Jesús a sus discípulos, donde estamos todos incluidos en ese llamado, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. De hecho, sus últimas palabras en la tierra, que las vemos ahí en Hechos, antes de su ascensión, le dice a sus discípulos en Hechos, en el capítulo 1, después de haber estado 40 días hablándoles de todo lo relacionado al reino, le dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Realmente estoy viviendo como un testigo de Cristo en este mundo? ¿Realmente soy yo un testigo de Cristo en este mundo? Y hoy en estos versículos el apóstol Juan nos permite reflexionar en cuanto a nuestro ministerio de ser testigos de Cristo. Esta mujer samaritana se convierte en un ejemplo para nosotros de cómo un testigo de Cristo actúa. Como todos hemos sido en algún momento y probablemente esa pasión de testificar de Cristo poco a poco se ha ido agotando de alguna manera. Veremos cómo la voluntad de Dios para todos los creyentes es involucrarnos en la obra de ser testigo del Evangelio de Cristo, que no hay excepciones para esto. Esto no es un trabajo solo para los pastores. De hecho, que aún mirando las estadísticas es increíble cómo pastores aún no dan testimonio de Cristo a este mundo que se pierde. Cómo se han encajonado en su ministerio y dicen, bueno, yo predico solo a los que llegan a la iglesia. Pero no, nosotros tenemos una vida también fuera del cuerpo, tenemos que interactuar con otras personas y estamos llamados a testificar de Cristo. A través del ejemplo de esta mujer samaritana, como he dicho, nos muestra cómo se ve este llamado en la vida de aquel que verdaderamente ha creído en Cristo. Y he visto 6 elementos, y no se preocupe, no voy a ser tan exhaustivo. Usted dice, wow, entonces aquí vamos a estar toda la tarde. Bueno, sería necesario, ¿verdad? Yo no sé, estaba escuchando el otro día al pastor MacArthur y decía, yo no sé cómo es esto de que la gente
dice que una predicación más de 1 hora es un problema, pero si Pablo predicaba y la gente se caía de las ventanas y todo eso mientras dormía, decía. Pero por alguna razón predicar más de 1 hora parece inapropiado en este tiempo, ¿verdad? Parece inapropiado. Así que trataré de mantenerlo lo más cerca posible, mis hermanos. Pero una de las cosas que he visto es las características de este llamado a testificar de Cristo. ¿Cómo se ve este llamado a testificar de Cristo? Y honestamente esto es un tema para el vecino, esto es un tema para aquel, no, esto es un tema para mí. Si usted es creyente, usted es un testigo de Cristo. Y lo primero que vemos es que el llamado a ser testigo de Cristo es un llamado inoportuno. Es un llamado inoportuno. Fíjense que vemos aquí varios elementos en este versículo 27 y no quiero, verá, esta palabra no la estoy usando de una manera despectiva, sino que es inoportuno. Es el mejor sinónimo que encontré para lo que quería representar y lo va a ver a través de, ¿verdad? de los diferentes temas a raíz de este punto. Dice en Juan 4:27, en esto llegaron sus discípulos y se admiraron. Esa palabra admiraron, se maravillaron, estaban, como dice el americano, astonished, estaban en un factor de, ¿qué pasó aquí? Algo grande ha pasado, de que él hablara, de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Y vinieron preguntas a su corazón, que de hecho nos lo dice el texto, pero estas preguntas no se las hicieron a Jesús. ¿Qué tratas de averiguar? ¿Por qué hablas con ella? Bueno, lo primero que podemos ver en cierta manera, desmenuzando un poco el texto, es el poder soberano de nuestro Señor de asegurarse que sus discípulos no llegaran en medio de la conversación. No llegaran, interrumpiera la conversación donde Jesús revelaría que es Mesías. Vemos que perfectamente llegaron después que Jesús se reveló ante ella como el Mesías. Vemos a una providencia de parte de Dios. Esta cita no sería por ninguna manera arruinada. Pero aún llegan y lo ven hablando con esta mujer. ¿Y por qué se maravillaron? Porque Jesús era un rabí, era considerado un rabí, era un maestro. Y los maestros, de hecho, había una frase que decían entre los rabinos: nadie hable con una mujer en la calle, no, ni siquiera con su propia mujer. Había un dicho que para los rabinos hablar con una mujer era perder su tiempo. Imagínense qué sociedad machista había. Para ellos, lamentablemente, lo veían de esa manera, pero Jesús, que es el hombre que realmente, ¿verdad? Y vemos Dios encarnado, es quien dio el lugar a la mujer. Vemos cómo a través de la Escritura me entristece, cómo mujeres caen en el feminismo y aún cristianas coquetean con el feminismo. No hay mejor posición que la que Cristo dio a la mujer. Hermanos, lean la Escritura y miren cómo Jesús atiende a la mujer de manera delicada, como Dios la ha creado para su gloria. Y en su rol glorifica al Señor. Nos dice el apóstol Pedro a nosotros los hombres que tratemos a nuestras esposas cristianas como coherederas de la gracia de Cristo. El cristianismo nunca será y nunca ha sido machismo. Nunca ha sido ser autoridad impuesta, no. El Señor ha dado roles al hombre y a la mujer. Y la mujer voluntariamente, por amor a su Dios, se somete al liderazgo de su esposo. Pero nosotros somos llamados a tratar a las mujeres como Cristo. Así nos habla en Efesios, con amor sacrificial, muriendo cada día a nosotros, como Jesús lavando los pies, sirviendo. El mayor en mi reino es el que sirve. No hay nadie que haya tratado mejor a la mujer que Jesús. No le preguntaron sin duda a sus discípulos, ¿por qué hablas con ella? Pero Jesús, a través de este texto que estudiamos, le está dando una lección a sus discípulos. Primero, de que una mujer no es para ignorarla o de que es inferior.
Y además veremos de lo que deben ser ellos testigos de Cristo. La mujer de hecho les da un ejemplo a ellos mismos, a los discípulos, de cómo ser un testigo fiel a Cristo. Pero el llamado a testificar de Cristo, mis hermanos, sin duda es inoportuno. Es incómodo como nos sentimos. Cuando nosotros miramos la situación de Jesús, está con sed, totalmente sediento, llega a este lugar, está sediento y no vemos en la escena que Jesús sacia su sed física. No vemos en la escena que nos explica Juan de que Jesús tomó del agua de ella, a pesar de que no sabemos si eso ocurre después. Pero vemos también que Jesús tenía hambre, por eso los discípulos fueron a buscar comida. Pero todas esas cosas fueron puestas a un lado para atender lo más importante. Vemos cómo el Señor, cuando nos pone en situaciones que debemos ser testigos, hermanos, no necesariamente vamos a estar en nuestra mejor posición. A veces hay hermanos que dicen, bueno, yo quiero evangelizar, yo quiero ir y testificar al mundo, pero están esperando como este único tiempo perfecto, hermanos, que no existe. Usted testifique de Cristo donde esté. Yo tenía la bendición y el testimonio teníamos la mamá de nuestra hermana Elisa, doña Rosa, miembro de nuestra iglesia, está ahora gozándose en la presencia del Señor. Esa hermana, cuando nosotros íbamos a la casa a visitarla enferma, nos daba testimonio de Cristo, de cómo Cristo había trabajado en su vida, y aún no me acuerdo que habíamos llevado a alguien que en ese momento no era convertido, y cómo doña Rosa le daba testimonio en medio de su dolor con 93 años, apenas semanas, un mes antes de morir, dando testimonio de lo que Cristo había hecho en ella. Y mientras tenía dolor se quejaba un poco, pero decía, pero Dios es bueno. Me acuerdo en estos días ir al hospital y tener la oportunidad de ver a nuestra hermanita Iris, la mamá de nuestro hermano José Chico, que es miembro también de esta iglesia, esa hermana amada. Y cómo las enfermeras ya todas habían escuchado de Cristo, la atendían a ella como una reina en el hospital, se había ganado el corazón de todos, testificando de Cristo fielmente. Hermanos, va a ser incómodo. Jesús, por eso vemos su oración orando al Padre diciendo, te pido que los sostengas en el mundo, no que los saques del mundo. Estar en el mundo significa aflicción. Si algo tenemos garantizado, Jesús dijo, tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido. No vamos a tener un momento idóneo, perfecto, donde todo está, como dice el americano, peaches and cream. No, hermanos. Testificar de Cristo ha sido dado en momentos difíciles, en todos los momentos que vivimos en este tiempo, en este lado de la eternidad. Usted no va a conocer todo lo que necesita. Algunos dicen, bueno, yo quiero ser testigo de Cristo, pero es que tengo que aprender más. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto sabía la samaritana? ¿Había ido al seminario o a las clases de teología? ¿O había pasado por fundamentos de la fe? Nada de eso. Y nos enseña que solo para ser testigo de Cristo hay que recibirlo, y si lo recibimos y es nuestro Señor, ya somos y estamos encomendados, comisionados para ir a dar testimonio de Él. Lo único que tienes que saber es que eres un pecador, que te arrepentiste, que hay un gran Salvador que es Cristo, que tuviste fe y entregaste tu vida a Él, y tu vida es una vida nueva en Él. Si sabes eso, estás listo para ser testigo de Cristo. Jesús nos enseña y le enseñó a sus discípulos que hay que incomodarse, que hay una incomodidad en el proceso, que hay que poner nuestros deseos aún humanos, nuestras necesidades humanas a un lado en ocasiones en nuestra vida, para dar testimonio de Cristo. Pero hermanos, la razón por que no evangelizamos, porque no somos fieles dando testimonio de Cristo, es porque estamos tan metidos en nuestras cosas
que no miramos las necesidades que hay a nuestro alrededor. No las miramos, hermanos. El otro día estaba en medio de ir a la oficina y estaba con tantas cosas en mi cabeza que tenía que hacer. La agenda, las mañanas para mí son llenas. Después de mi devocional, lleno mi mente de cosas listas que tengo que cumplir para poder organizarme y hacer las cosas. Si llego y esta joven se me queda la llave por tan afanado que estaba en cierta manera, y no afanado de una manera pecaminosa, sino que tenía urgencia, prisa de poder avanzar, que a veces uno piensa que entre más va más rápido, más como que el tiempo va más lento. Y se me quedan las llaves y voy al frente y digo, por favor, necesito que abran la puerta si es posible porque se me quedó la llave. Van, espero un ratito en lo que llega la persona, aprovecho de adelanto varias llamadas y llega esta joven a abrirme la puerta. No la había visto hace un tiempo y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo han estado las cosas para ti? Y me dice, he estado muy triste y bien desanimada. Claro, en nuestra mente humana, hermanos queridos, mi agenda, mi lista de cosas, y le pongo ahí things to do, ¿verdad? Todo lo que tengo que hacer. Y Dios trajo a esta mujer. Y yo estaba, esto fue hace como una semana y pico, y estaba yo en medio de esta predicación y decía, ¿qué voy a hacer? Me paré ahí a dar testimonio de Cristo. Estuve 30 minutos y yo sé que fue una bendición para su alma y su vida. Hermanos, pero vivimos tan metidos en nuestras cosas que Dios nos da todas las oportunidades día a día de testificar de Cristo, pero ni tan siquiera miramos a un lado para darnos cuenta de cómo Dios nos está dando oportunidades para testificar de Él. Es inoportuno sin duda alguna. Y después que por la fuerza del Espíritu Santo pude compartir y hablar con esta persona, dije, Señor, gracias y perdóname, hermano. Le digo, no tuve ningún tipo de remordimiento, tuve gozo en mi corazón. Y todo lo que tenía que hacer lo hice. Y esos 30 minutos no cambiaron nada en mi día, hermanos. Dios en su misericordia multiplicó mi fuerza, mi sabiduría. Hermanos, encarguémonos de los asuntos del Señor. Seamos testigos fieles del Señor. Claro que nos va a incomodar. Claro que vendrán personas como en este caso la samaritana, pero no podía venir otra y tenía que ser una mujer así, adúltera. Dios te va a enviar personas inoportunas que son para ti inadecuadas, que las ves como diferente y para ti es como incómodo. Buenas oportunidades que el Señor nos da para crecer en ser testigo en Él. Aquí el Señor nos invita también y nos llama a no discriminar, a no juzgar, como si nosotros supiéramos quiénes son los que van a ser salvos. Yo me acuerdo que un hermano acá en la iglesia nos daba testimonio de que cuando se muda de Miami para acá, él tenía dos amigos en su mente. Tenía uno que bien moral, que va a la iglesia católica, y tenía uno que era todo lo más inmoral que usted se pueda pensar. Es hermano y miembro de nuestra iglesia. Y él lo dice, y por eso lo digo, bueno, es que todos éramos inmorales antes de Cristo. Pero participaba de unos pecados bastante difíciles. En la mente de nuestro hermano, cuando se muda al área, dice, bueno, a este le voy a predicar y ver qué pasa, porque de verdad que no tengo esperanza, pero este yo creo que probablemente acepte la invitación, venga a la iglesia y Dios lo salve. ¿A quién usted cree que salvó? El moral todavía sigue siendo moral, está por ahí. Pero aquí entre nosotros como miembros está aquel que parecía que no tenía ninguna oportunidad. Porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Jesucristo es el Salvador del peor pecador, hermanos. No hay un pecador tan grande para la gracia maravillosa de nuestro Señor. Pero somos nosotros en nuestros pensamientos que prejuiciamos, que decimos, no, esto es imposible para Dios. No es que si le hablo, hermano, yo he visto los corazones más duros. Recibir unas palabras del Señor, recibir un testimonio acerca de Cristo y ser rotos inmediatamente por el Evangelio de Cristo. No es nuestro trabajo romper los corazones, es nuestro trabajo testificar del Señor.
Es un llamado inoportuno sin duda alguna, pero lleno de tanto amor, de tanta gracia y de tanto anhelo y de tanto gozo cuando vemos al Señor obrando en los corazones de los hombres. Es Dios quien convierte lo inoportuno en lo oportuno. En nuestros ojos todo se ve incómodo porque lo miramos según lo que necesitamos hacer o lo que pensamos y no según los planes de Dios. Ese día, mis hermanos, los discípulos fueron ahí, lo menos que pensaron era que iban a evangelizar a los samaritanos. Lo menos que pensaron es que Jesús hablaría con una mujer samaritana de ese tipo, adúltera. Pero así es el evangelio. Así es testificar de Cristo. Totalmente inoportuno, pero oportuno porque Dios en su plan soberano así lo ha determinado. Hermanos, tenemos que detenernos en nuestra vida cuando vemos a Dios trabajando. No seamos ligeros, seamos observadores y oremos cada mañana. Me encanta un hermano que en las oraciones de por la mañana en esta iglesia siempre dice, cuando tiene la oportunidad, oremos para que Dios nos dé una oportunidad hoy de evangelizar. ¿Estamos nosotros siendo esos testigos fieles? ¿Estamos saliendo cada mañana después de orar y crecer en el Señor? Señor, permíteme compartir estas verdades con alguien hoy. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero nosotros estamos como que buscando el tiempo, como que, hermano, predica a tiempo y fuera de tiempo. El evangelio nunca estará mal. Nunca estará mal predicarle a alguien. Nunca estará mal predicarle aún a un creyente, si es el caso. A mí me han venido a evangelizar y me ha dado gozo cuando alguien viene a evangelizar. Me escucho el evangelio y me gozo. No empiezo con esta actitud arrogante, no, yo creo en Cristo. No, lo escucho y me gozo, porque es el evangelio de nuestro Señor. Y veo el amor por las almas de esta persona. Es un llamado, mis hermanos, inoportuno, pero es un llamado a dar testimonio. Vemos cómo esta mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. Debemos mirar y fijarnos que esta mujer dejó su cántaro. Fíjense que no dice que se le olvidó el cántaro. Hay una palabra, esa palabra dejó, es algo deliberado, intencional. Dejó su cántaro. Eso nos muestra mucho. Esta mujer, hay una prioridad más grande en su vida. Ella fue a buscar agua. Ella sin duda tenía sed y necesitaba esa agua para hacer responsabilidades en su hogar. Ella no daría ese viaje a plena luz del día para nada. Había necesidades en ella. Pero algo había cambiado. La sed espiritual había sido saciada. Y miramos cómo esta mujer deja todo, deja físicamente su cántaro, diciendo, se le olvidó la sed, hermanos, porque hacer lo que Dios nos ha llamado es lo más importante para nuestra vida, es lo más prioritario. No tan solo dejó el cántaro, sus necesidades físicas, sino sus necesidades de vivir en una sociedad donde piensen bien de ti. No, esta mujer ya no tenía vergüenza, la vergüenza no la atacaba. Ya ella fue y le dijo a todos lo que todos sabían, y le dijo, este hombre me ha dicho todo lo que yo era, pero ahora no lo está diciendo con agonía ni con tristeza, ahora está con un gozo que no se acaba. Este hombre ha dicho quién yo era, este hombre divinamente ha apuntado a mis pecados, este hombre me ha confesado que es el Cristo, que es el Mesías. Vengan ustedes y vean. Yo me acuerdo antes de mi vida en Cristo, nunca hubiese querido que se revelaran mis pecados, absolutamente a nadie. Mis tinieblas estaban solo dentro de mí. Cuando alguien hacía referencia a algo en mis tinieblas, lo único que podía hacer era justificarme o tratar de cubrirlas. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida,
por causa del testimonio, no tenemos problemas en decir ese yo era un mentiroso, yo era lujurioso, yo era de lo peor, hermanos. Yo digo, como el apóstol Pablo, de los perdidos era el más perdido porque yo creía que estaba bien, por lo menos el que estaba bien perdido y se da cuenta. No, yo estaba pensando que estaba bien. Pero así es cuando realmente somos testigos de Cristo, no tenemos miedo en dar testimonio de quienes éramos y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y mire la invitación con tanta sabiduría que hace esta mujer. Esta mujer va y da testimonio y dice, vengan ustedes mismos y confirmen si este es el Cristo. No será este el Cristo. Tomen en consideración que el testimonio de ella estaba dañado. ¿Quién le creería a esta mujer? Pero ella es una invitación sabia. Dice, esto fue lo que me pasó a mí. Vengan ustedes con sus propios ojos y certifiquen que este es el Cristo. Vengan ustedes, un llamado directamente a Cristo. Esto nos invita a entender que nuestro testimonio es necesario, pero no es el Evangelio. Esta mujer invita, y lo vemos más adelante, lo veremos más adelante. El testificar, ese llamado a testificar, es un llamado a dar testimonio, y esto implica dejar todo. La mujer sin duda tenía sed, pero dejó su cántaro. Había una prioridad más importante en su vida. Había una sed más importante que había sido saciada con el agua de Cristo. El testificar de Cristo a los demás es una evidencia de que nuestra sed ha sido saciada. La mujer no solo dejó su cántaro, como he dicho, dejó también su vergüenza a un lado. Ya no le molestaba lo que pensaban los demás. Fue y le dijo a los hombres, esta era yo. Pero ya no era la misma. El efecto de conocer a Jesús fue tan profundo que no tuvo duda por un momento de ir y darlo a conocer. Hermanos, cuando nosotros miramos a alguien muriendo de sed, no hay nadie en este salón, no hay absolutamente nadie que vea a alguien muriendo de sed y tenga agua y no le dé. Es tan desesperante ver a alguien muriendo de sed. Es imposible que usted haya sido ese sediento espiritual y vea gente muriendo a su alrededor con esa sed espiritual y usted tenga agua y niegue el agua viva que da vida eterna. La mujer había reconocido su necesidad de sed espiritual, había reconocido su pecado, su condición delante de Dios y había escuchado acerca del Mesías. Y esta mujer con ansias deseaba comunicar a todos sobre esta agua viva, lo que fue la evidencia final de su autenticidad en la conversión. Lo que la mujer estaba diciendo al pueblo era algo muy serio, amados. Esta mujer estaba diciendo a los samaritanos, ¿este será el Cristo? Hermano, ¿usted entiende esto que estaba haciendo esta mujer? Yendo una mujer a los hombres del pueblo. Le pudieron haber dicho loca, le pudieron haber dicho desquiciada, lo que fuera. Esto era algo grande. Una mujer ir delante de los hombres a decir, creo que he encontrado al Cristo, este será el Cristo. Esta mujer no le importó nada de eso. A veces nosotros somos como, cuando vamos a testificar, como que tratamos de ser tan prudentes y utilizamos esta palabra prudente como para justificar nuestra falta de valentía de predicar de Cristo. Hermanos, seamos cuidadosos, hermanos. El evangelio es ofensivo. Es ofensivo. Y a veces nosotros estamos, no, pero es que aquí no puedo. Y yo entiendo, usted tiene que seguir algunas reglas y unos temas porque usted no puede ir
¿verdad?, con esa imprudencia, pero tenga cuidado en que lo que usted esté llamando imprudencia sea que usted tiene temor a los hombres. Sea cuidadoso con eso. Porque el mensaje del Evangelio no va a caer bien. El mensaje del Evangelio es ofensivo. El decirle a este mundo, un hombre resucitó de la muerte y es el Salvador del mundo, es ofensivo. Y la mujer fue sin ninguna vergüenza a decir, este será el Cristo. Y bueno, ellos salieron a ver. El testimonio de esta mujer fue tan poderoso que dejó a todos sorprendidos. Fíjense que Calvino dijo acerca de esto, dijo, esta circunstancia la relata el evangelista para expresar el ardor de celo, porque es una señal de prisa que deja su cántaro y regresa a la ciudad. O sea que vemos ese ardor de celo, nos cuenta Calvino en su comentario, y dice, y esta es la naturaleza de la fe, que cuando nos hemos convertido en participantes de la vida eterna, mire lo que dice Calvino, deseamos traer a otros para que compartan con nosotros, ni es posible que el conocimiento de Dios permanezca sepultado e inactivo en nuestro corazón sin ser manifestado ante los hombres. Calvino ve como algo imposible que nosotros hayamos sido salvados por el Señor, hayamos puesto nuestra fe en el Señor y el conocimiento del Mesías se ha sepultado en nosotros. Eso es imposible en la vida de un verdadero creyente. La mujer va y da testimonio y dice, este será el Cristo. Ella estaba, si solo pudiera persuadirlos de que lo busquen, de que hablen con Él. Porque ella sabía con el hombre que se había encontrado en ese pozo de agua. La mujer sin duda, como dice otro comentarista, hubiera sido impropia. A veces decimos, bueno, ¿y por qué no le dijo, encontré al Cristo? Bueno, toma en consideración todo el contexto. La mujer es mujer, a la mujer no se le ha permitido ese tipo de conversaciones, y encima de eso iba a ir al lugar donde estaban todos los hombres, incluyendo hombres, varones, que eran los que estaban a cargo, y ella no podía ir de manera impropia y decir, aquel es el Mesías. Fue con toda sabiduría y dijo, no será este el Mesías. Vayan y confirmen. Wow, es una sabiduría que solo la puede dar el Espíritu Santo. Solo la puede dar el Espíritu Santo. Esta mujer con prudencia y respeto preguntó con tacto a todos los hombres, ¿no será este el Cristo? Ellos estaban impresionados con la emoción de esta mujer, con la sinceridad de esta mujer. Hermano, tu testimonio personal de cómo Dios te ha salvado, Dios ha dado ese testimonio a tu vida con propósito. No tomes eso liviano. No tomes eso para nada liviano. A veces algunos dicen, bueno, pero ¿por qué Dios me permitió vivir estas cosas? ¿Por qué me permitió vivir tantos años en estos pecados? ¿Por qué Dios no me salvó antes, hermanos? Cada uno de nuestros testimonios solo glorifica a nuestro Dios. A mí me encanta, en estos días estamos entrevistando a los que van a ser miembros de nuestra iglesia. Y una de las cosas como parte de la entrevista de membresía es su testimonio, que luego la iglesia completa los escucha. Pero, hermanos, les voy a decir, mi corazón es tan refrescado. Hermano, tan refrescado cuando yo escucho como Dios de diferentes contextos, de diferentes países, de diferentes hermanos aquí que se criaron sin padres, hermanos que se criaron en unos contextos que tú dices, ¿cómo Dios podía haber hecho? Y Dios muestra su poder salvándolos en cualquier sea la condición. Refresca mi corazón escuchar los testimonios de mis hermanos. Y asimismo esos testimonios dan testimonio a aquellos de afuera también. Y vemos cómo el testimonio de esta mujer fue tan poderoso. Dijeron, esto es raro, esta mujer iba, ni se quería interactuar en el pueblo. Ella iba al mediodía a buscar agua, porque no quería interactuar con nadie, y ahora ven esta mujer que no quiere interactuar con nadie por su vergüenza, diciendo a viva voz, este me ha dicho todo. Eso lo hace el Señor. Eso solo lo hace el Señor.
tenemos que compartir nuestro testimonio con aquellos que nos rodean. Tenemos que compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida con aquellos que Dios providencialmente nos ha puesto en nuestra familia, nuestras amistades, en nuestro trabajo, en los lugares que visitamos. Este es un llamado, mis hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Y lo vemos entre el versículo 31 al 34. Los discípulos seguían sin ver la profundidad espiritual de todo esto y decían, Rabí, come. Estaban todavía preocupados por los asuntos del cuerpo. Pero Jesús les dijo, yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos aún continuaban diciendo, pero ¿será que alguien les trajo comida? Claro, porque aquí no hay Uber. Molestando, dice, no, ¿cómo le trajeron comida? Dice, bueno, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En otras palabras, como lo dijo Moisés en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Esto mismo lo dijo Jesús en su momento de tentación. No solo de pan vive el hombre. Jesús está diciendo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Hermanos, hacer la voluntad de Dios, proclamando la verdad a un pecador perdido, satisface más al Señor que cualquier cosa física. Dice el pastor MacArthur acerca de esto, Jesús caminó en perfecta intimidad con su Padre a lo largo de su ministerio. Vivió en completa armonía con la voluntad del Padre hasta gritar triunfalmente en la cruz, consumado es. Someterse al Padre era la devoción constante de Jesús, su alegría consumada y su verdadero sustento. Fin de la cita. Lo esencial en nuestras vidas, mis hermanos, es hacer la voluntad del Señor. El Señor ha utilizado esta analogía, primeramente del agua y ahora de la comida, para entender lo esencial que es. Yo no sé si usted lo tiene claro, hermano, pero usted para poder vivir, usted tiene que comer. Y Jesús nos acaba de decir, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Es ir en parte, ¿verdad? Porque sabemos que la voluntad de Dios es más abundante que eso. Hay otras cosas que nos dice la palabra del Señor. Pero en este contexto está diciendo mi voluntad es testificar a esta mujer del Evangelio. Es testificar de mí acerca de ella. Y así debe ser nuestro deseo y nuestra responsabilidad en cuanto a testificar de Cristo. Hermanos, como si lo viéramos como que es nuestra comida. Usted puede vivir sin comer. Usted sabe que usted no puede vivir mucho tiempo sin comer. Hermano, así mismo tenemos que mirar espiritualmente el testificar a otros de Cristo. Hay muchos que están sufriendo como si fuera una muerte espiritual porque han dejado de testificar de Cristo. Hermanos, hay un gozo tan grande cuando testificamos de Cristo. Hay un gozo tan grande cuando vemos a Dios romper un corazón y dar un corazón nuevo. Hay un gozo tan grande cuando vemos lágrimas de gozo porque Dios liberta del pecado, que nuestra alma se rejuvenece. Hay algunos que están sufriendo espiritualmente porque han dejado de testificar de Cristo. Debemos cuidar nuestros cuerpos, hermanos. Yo no estoy diciendo, ni Jesús está diciendo que se muera de hambre. Pero nuestro cuerpo no se puede interponer ante hacer la voluntad de Dios. Si hay que esperar 1 hora más para comer, pongámoslo a un lado. Si hay que esperar 1 hora más para hacer cosas que queremos hacer, pongámoslo a un lado y prediquemos y testifiquemos de Cristo. No debemos imponernos agendas que no tengan flexibilidad de compartir el mensaje de buenas nuevas.
Al final, todas esas cosas buenas de las que Dios nos deja participar se quedarán en este lado de la eternidad. Pero con aquellos que compartamos la verdad de Cristo estarán con nosotros en la eternidad. Esa mujer dejó su cántaro y corrió a llamar a la gente. Cristo no mostraría menos, sino que aún el propio testimonio de esta mujer mostró que testificar de Cristo era lo más importante. Una recién convertida. Jesús le contesta en cierta manera a sus discípulos: la razón por la que estoy hablando con esta mujer es porque es la voluntad del Padre. Y le dice a ellos, ahora vemos la escena, la mujer está hablando a la gente del pueblo. Y están viniendo ahora el pueblo, parte del pueblo, a caminar hacia Jesús. Y ahora vemos, es interesante que normalmente vestían de blanco los samaritanos. Y mire la escena, están subiendo hacia Jesús. Y Jesús está dándole esta lección a sus discípulos. Y ahora le dice, levanten los ojos y miren los campos como están preparados. Hermanos, miremos esta ciudad, lo que Dios está haciendo entre nosotros. No tenemos que salir muy lejos para chocar con un incrédulo. Dios está trayendo personas a esta ciudad. Y por si acaso decimos, no es que yo no hablo inglés, es que no necesitamos hablar inglés. Es que hablan español, porque no hablan inglés. Los campos están listos para la siega, hermanos. Muchos de ellos lo que están esperando es que alguien vaya y hable y testifique de Cristo. Los campos están listos. Es un llamado urgente. Mire lo que dice Jesús en el 35. Dice, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Con esta frase Jesús pretende señalar a que le prestamos tanta importancia a las cosas terrenales. A nadie que siembra se le ocurriría, estando cerca de la siega, después de pasar el trabajo de sembrar, a nadie se le ocurriría dejar que el fruto se caiga. Es inmediato la reacción de este fruto, hay que recogerlo. Se va a perder. Y Jesús los está llevando a esa ilustración, esa analogía terrenal, para que puedan entender cómo se ve espiritualmente. ¿Ustedes se creen, discípulos, que yo me voy a parar a comer ahora lo que ustedes trajeron? Cuando mira cómo están los campos, mira cómo está la gente que quiere escuchar de mi evangelio. Eso es lo que está diciendo, es un llamado urgente. Hermanos, es un llamado urgente. A nosotros se nos ha olvidado el mensaje que está en la Escritura: Cristo está a la puerta. A veces vivimos como dormidos. Pero Cristo está a la puerta, los campos están listos para la cosecha. Los campos están listos para la cosecha. Los discípulos solo tenían que alzar los ojos y ver que los samaritanos estaban ahí viniendo hacia ellos. Imagino que se veía ese campo blanco, muchos hombres vestían de blanco y se veían esos campos verdes, llenos de personas listas para recibir la palabra del Señor. Es un llamado urgente, hermanos. No hay tiempo. Pablo en sus últimos días le escribe a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. No hay tiempo para perder. Yo veo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Es hermoso, hermanos. Pero yo creo que no hemos hecho suficiente. Cuando usted hace un análisis de cuánta gente vive en esta ciudad y cuánta gente viene a iglesias que prediquen el verdadero evangelio, nos quedamos con la boca abierta. No estamos testificando lo suficiente.
Es un llamado a gozarse de la obra de Dios. Fíjese cómo continúa Jesús diciendo, ya el segador recibe un salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. La gloria del fruto de la salvación es solo de Dios, hermanos. Y nos debe causar gozo tanto al que ha sembrado como al que ha cosechado. En cierta manera podemos ver que Jesús hace una referencia a aquellos que habían sembrado, los profetas del Antiguo Testamento, que habían sembrado la palabra del Señor, porque aún los samaritanos leían el Pentateuco, pero también de la obra que el mismo Jesús había hecho en esta mujer, revelándose que era el Mesías. Y ahora le está diciendo a los discípulos, ya la siembra está hecha, esa palabra ha sido sembrada. Y nuestro trabajo es gozarnos. Hermanos, es interesante que hace unos meses atrás el pastor Byron y yo sé que su esposa Sheila por tanto tiempo habían predicado a su hijo, por tanto tiempo predicando a su hijo y conduciéndolo a Cristo. No a Fabio, a Byroncito que ha estado entre nosotros, no sé si está entre nosotros hoy. Y le contaba a Byroncito en un momento sus padres sembrando la palabra del Señor, y de momento me dice Byron, no sé, tengo una conversación y no quiero confundirme si realmente Dios ha salvado a Byroncito. Y Byroncito me cuenta, estaba escuchando una serie de unos adventistas y esos adventistas estaban hablando y entronando de una manera a Cristo, de la manera que estaban enseñando. Y ellos cosecharon. Me tocó a mí escuchar después, hablar con él y confirmar sobre su conversión. Y yo digo, ¿cómo es el Señor? Pero cuando yo llamo a Pastor Byron y digo, hermano, ciertamente Dios lo ha salvado, esta conversación no es posible que haya sido, yo conozco a Byroncito también, Dios lo ha salvado. Y digo esto, hermanos, porque usted se cree que en el corazón del Pastor Byron dice, pero qué cosa, yo predicándole por tanto tiempo. No, hermano, había un gozo terrible. En el Señor es así, hermanos. No importa el que siembre o el que coseche, ambos nos vamos a gozar porque la gloria de la salvación es del Señor. Nosotros somos instrumentos en sus manos, testificamos. Va a haber personas, hermanos, que le vas a testificar. Nunca vas a saber si llegaron a Cristo, pero cuando estemos en los cielos, esas conversaciones estarán ahí. Esas conversaciones estarán ahí. Y daremos gloria a nuestro Señor. Se goza el que siembra y el que recoge la siega. Hay un gozo por la obra, por el fruto de salvación. Debemos gozarnos. Esto no es un tema de que este ministerio hizo tal o el otro hizo tal. No, hermanos, todo lo que hacemos, trabajamos todos para el mismo jefe, para el mismo reino. Somos obreros de su obra. Somos obreros de Él. Como decía el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Trabajamos con esperanza porque al final la gloria es de nuestro Señor. Nos gozaremos si hemos sido lo que hemos sembrado, si hemos sido lo que hemos cosechado o si solo hemos estado ahí como espectadores. Nos gozaremos y espero que sea lo menos que estemos como espectadores. Y finalmente, mis hermanos, es un llamado a testificar de Cristo. Es un llamado a testificar de Cristo. De aquella ciudad muchos creyeron, ¿verdad? Y sabemos que probablemente el verbo no implica toda persona, sino que muchos creyeron. Pero sí el verbo es pisteo, es de creer. Y creyeron, fíjense qué bonito dice, creyeron por la palabra de la mujer que daba testimonio. Fíjate que no creyeron, su creencia no se fundamenta en el testimonio de la mujer. Pero fue el testimonio de la mujer el que condujo, cuando vemos las palabras bien, el que condujo a esa salvación. Fue ese testimonio de la mujer
que los condujo a prestar atención, que los dejó sorprendidos. Hermanos, sin duda alguna, cuando Dios nos ha salvado, hay personas a nuestro alrededor que quedan asombrados, dicen, no, esto solo puede ser Dios. Nosotros escuchábamos una jovencita ayer entre nosotros hablando de su esposo y dice, este hombre es él, pero es otro. Asombroso lo que hace el Señor. Asimismo decían ellos, esta mujer es otra. Tenemos que dar testimonio del Señor. Y vemos cómo los samaritanos confirman aún una gran verdad. Y cuando miramos el texto, dice que, ¿verdad?, vinieron a Jesús, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí solo 2 días. Y dice, muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Hermanos, habrá personas que estarán tan impresionados con tu testimonio que por un tiempo te verán a ti, pero no es a donde debe estar fundamentada la fe de alguien. Nosotros debemos, cuando alguien ve el testimonio y es sorprendido por nosotros, debemos inmediatamente apuntar a Cristo, conducir a Cristo, porque ahí es donde debe estar la fe. Nosotros no somos el fundamento de la fe, somos una evidencia de lo que hace Cristo en la vida de aquel que ha creído. Pero a veces es triste cómo vemos orgullosos o falsos donde las personas ponen la fe en una persona. Y esto puede pasar muy fácil con pastores, con líderes, aún con personas que probablemente son verdaderos creyentes. Tenga cuidado, su fe no depende aquí de ninguno de los pastores. Nosotros apuntamos a Cristo. Si yo estoy aquí hoy y mañana no estoy, Dios me lleva o lo que sea que pase, espero que no me saque, no me boten de la iglesia, pero que sea que Dios me lleve. Hermano, su fe no depende de mí. Por eso es que tenemos que ser intencionales en apuntar a aquellos a quienes testificamos a quién, a Cristo. Vemos cómo esta mujer dirigió a la gente a quién, a Cristo. Le dice, vayan a Él, mira lo que ha pasado conmigo, Él es el que tiene agua de vida eterna. Nosotros tenemos que apuntarlos a Cristo. Por eso es necesario que alguien que ha recibido el testimonio de Cristo y dice creer, debemos apuntarlo ¿a dónde? A las Escrituras. Porque las Escrituras nos hablan de quién, de Cristo, nos hacen conocer a Cristo. Por eso tenemos que conducirlos a una iglesia. Por eso no podemos dar testimonio y dejar la gente tirada por ahí. Porque ¿a quién se le ocurriría dejar un bebé sin su mamá? Un bebé recién nacido, a nadie. Dirían, se va a morir. Asimismo es cuando damos testimonio y no los conectamos a Cristo, a su palabra, no los conectamos a una iglesia donde se predica a Cristo, es dejarlos totalmente desnutridos. Tenemos que dar testimonio de Cristo y Cristo, la iglesia, es testigo de Cristo, es el testigo mayor de Cristo. Cuando miras la iglesia universal junta, la iglesia es el testigo a este mundo sobre Cristo, es el cuerpo de Cristo. O sea que cuando testificamos, no testificamos en un vacío donde sí, tú tienes una relación personal, sí es una relación personal, pero Dios ha permitido corporativamente la iglesia para que ese bebé espiritual siga creciendo y conociendo más a Cristo y relacionándose cercanamente, íntimamente con su Salvador. Y son medios de gracia que el Señor ha dado. Pero finalmente terminan ellos diciendo, este es en verdad el Salvador del mundo, el Salvador del mundo. Y como vemos, como dijo Jesucristo anteriormente a la mujer samaritana, sería sin duda judío el Salvador, y era el lugar donde Dios había dado la verdad, donde había dado la verdad revelada, y debía predicarse primero a Israel, pero aquí nos damos cuenta que la salvación y el Salvador no es solo de Israel, sino es el Salvador
de todo el mundo. Ese es nuestro Señor, que trasciende cualquier cultura, cualquier idioma, es el Salvador del mundo. Este no es el Salvador de los americanos, de los de Europa, no, este es el Salvador del mundo. Encuéntreme el lugar más remoto de este mundo y Jesús es el Salvador de cualquier lugar que esté en el mundo y de las personas, obviamente, que lo reciben. O sea que no hay una exclusividad en Jesús. Había una evidencia de que saldría de Israel, pero es el Salvador del mundo. Lo vemos en primera de Juan 4:14. Juan nos dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Vemos como Jesús en el libro de Hechos dice, y darán testimonio en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. No hay un lugar donde Jesús no pueda salvar. Así que no hay un tema ni cultural ni nacional, simplemente Jesús es el Salvador del mundo y así mismo esta sabiduría dada por el Espíritu Santo la reconocieron los samaritanos. Hermanos, y asimismo se confirman las palabras de Juan el Bautista cuando dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si aquí hay alguien hoy que no ha recibido el agua viva de Cristo, que no ha entregado su vida al Señor, a veces hay algunos que se preguntan, ¿por qué estos cristianos son tan insistentes en predicar a Cristo? La pregunta realmente no debe ser ni esa, es, ¿será posible no predicar a Cristo después de haber sido salvado por Él? ¿Será posible no dar testimonio de Cristo después de haber sido salvado por Él? ¿Habrá algún creyente que podrá sufrir el no ser testigo de Cristo? Esa debe ser la pregunta. No hay manera que un verdadero creyente pueda sufrir el no dar testimonio de Cristo. Tiene que haber algo en tu corazón porque si el Espíritu Santo está en ti, te estás quemando por dentro por testificar de Cristo. Y yo te invito aún, hermano, esto es una evidencia clara de que realmente el Señor te ha salvado. Si en tu corazón no hay una pasión por testificar de Cristo, yo puedo entender todos los asuntos, las complicaciones que tú le has puesto al asunto, yo puedo entender. Eso es algo que hay que trabajar y simplificar y decir, Señor, ayúdame a orar y hablar. A veces hay gente que tiene terror a hablar. Pero hermanos, todos hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. Si este deseo no está en tu corazón, examina tu fe. Esto es un fruto claro de aquellos que hemos sido salvados por el Señor. Aquí lo vemos una mujer samaritana que no tenía recurso ninguno dando testimonio de Cristo. No creo que el nivel pueda ser más bajo que eso. Y el Señor nos pone el nivel más bajo para decir, no tengo ninguna excusa. Testifiquemos de Cristo. Y sé que hay alguno que dice, wow, pero es que estos no se cansan de hablar de Cristo y por qué están siempre y dale. Es el acto de amor más grande que podemos hacer. Es imposible que nosotros hayamos tomado del agua viva de Cristo, que hayamos refrescado nuestros labios espirituales, que nos encontremos nutridos del Señor Jesucristo y veamos a alguien sediento en el desierto, muriendo con sus labios estirados, con su piel deshidratada, muriendo, gimiendo. Es imposible que no ofrezcamos el agua de Cristo. Es imposible, hermanos. Es imposible, tú que me escuchas. Siempre lo haremos hasta que Cristo nos venga a buscar. La única solución a tu sed es Cristo, es el agua viva de Él. Realmente estoy viviendo como un testigo de Cristo en este mundo. Un llamado inoportuno, un llamado a dar testimonio, un llamado a hacer la voluntad de nuestro Dios, es un llamado urgente, es un llamado a gozarse de la obra de Dios.
y a testificar de Él. Spurgeon una vez dijo que debemos predicar el Evangelio a los perdidos. Y él lo puso en una ilustración que en algún momento la compartí con ustedes. Y él decía que la manera en que debemos predicarle sin cansancio constantemente a aquel que rechaza a Cristo, a aquel que no está en Él claramente, debemos estar como, aun si el hombre estuviera para lanzarse al infierno voluntariamente, deberíamos estar nosotros agarrándolo de las piernas. No hagas eso y ven a Cristo. Así debemos ser testigos nosotros. No lo hagas, ven a Cristo. Hermanos, yo sé que hay muchos por los que hemos orado por tantos años. Yo sé que hay muchos que parece que están más perdidos desde que le predicamos. Pero no te canses de predicar a Cristo. Es lo único que necesitan, hermanos. Testifica de Cristo, testifica de Cristo. Sabemos que al final el Señor, si es su voluntad, salvará. Oramos. Padre amado, glorioso es tu nombre, Señor. Tu evangelio poderoso sacude lo más profundo de nuestro ser. Perdónanos, Padre amado, perdónanos por las veces que hemos sido tan infieles como testigos. Perdónanos por poner tantas excusas. Perdónanos por a veces poner todas nuestras otras cosas delante de la prioridad de nuestras vidas, delante de tu voluntad de nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Permite que podamos entender que el propósito de vivir en este mundo es dar testimonio de ti. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos en todo lo que hagamos, Señor, lo utilicemos solo como una razón más para dar testimonio de ti. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Permite que en sus hogares todo lo que ocurra sea para dar testimonio de ti. Permite que en sus trabajos, Señor, puedan dar testimonio de ti. Permite a aquellos que tienen negocio que puedan dar testimonio de ti, Señor. Permite que las mujeres, damas en sus casas con sus hijos, puedan dar testimonio de ti, Señor. Permite que cuando participemos con amistades, que podamos dar testimonio de ti, Señor. Permítenos, cuando estemos en la tienda, en el restaurante, dar testimonio de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Te necesitamos. Y ten misericordia de aquellos a los cuales hemos sido testigos, Señor. Ten misericordia, porque un día estaremos delante del trono blanco, del trono donde será el juicio, Señor. Y muchos serán condenados, Señor. Permítenos ser testigos en este lado de la eternidad, Señor, y no tener que atestiguar su perdición. Te lo ruego en el nombre de Cristo.